Recuerdo que hace unos años, por la época por la que se estrenó Vengadores Fin del Juego, o Endgame si eres una compañía multimillonaria a la que le da completa pereza traducir los títulos de sus películas a los idiomas de los países a los que va a estrenar, una amiga cogió y me preguntó por Telegram: Foreli, ¿a ti te gusta Marvel? Yo, ni corto ni perezoso, cogí el mismo móvil que estaba usando para leer su mensaje, empecé a grabar las estanterías estas que tengo aquí detrás y le puse el mensaje: saque usted sus propias conclusiones. No es ningún secreto que los TVOs de superhéroes han sido siempre una de mis mayores aficiones. Los tengo en estanterías, los tengo en paredes, los tengo en cajones e incluso los tengo en mi piel. El que sea medio friki como yo reconocerá, si es que la luz me deja, igualmente pondré imágenes distintas en pantalla, reconocerá la máscara de Arcángel aquí en mi hombro y las alas también. Esto es obra de Rosmi Radke, amiga personal mía, gran tatuadora. Dejaré en la descripción del vídeo su cuenta de Instagram. Si son de la isla de Gran Canaria o piensan visitarla y quieren hacerse un tatuajito, contacte con ella, díganles que les manda Foreli y no se arrepentirán. La verdad es que hace un buen trabajo y no lo digo solo porque sea amiga personal mía, sino porque de verdad, tanto yo como la gran mayoría de gente que ha pasado bajo su aguja no se arrepienten de haberlo hecho. Y esto se debe principalmente al hecho de que muchos de estos personajes estaban ya presentes en el imaginario popular por el hecho de tener bastante exposición fuera de los propios tebeos, véase en la televisión, véase en el cine. De hecho, recuerdo la época en la que yo tenía unos 8 o 10 años, en las que películas como el primer Spider-Man de Sam Raimi o Los Cuatro Fantásticos de Fox estaban todavía bien frescas en el imaginario popular. Por aquel entonces, Planeta Agostini era la editorial que tenía los derechos de distribución de Marvel en España y publicó una serie de coleccionables baratos en los que recopilaban historias de estas series aprovechando el tirón comercial de las películas. Por aquel entonces ya podía salir solo a la calle y muchas veces me iba a una papelería que estaba en el centro de mi localidad y esos coleccionables con colores y dibujos atraían mi atención. Además, estaban en él los personajes de las películas que había visto en el cine hace no tanto. Y esto no pasaría de ser más que una anécdota de infancia, de no ser porque un día, en esa misma papelería, compré uno de los tomos que plantó en mí una semilla que desde entonces no ha dejado de crecer. Tiempo después, Panini relevó a Planeta en sus tareas de publicación de Marvel en nuestro país y elevó la apuesta en lo que a coleccionables asequibles se refiere mediante la línea Marvel Héroes, que ofrecía arcos argumentales importantes dentro de las series de la Casa de las Ideas a precios más baratos que los de las líneas convencionales y además en tomos de tapadura. En una de mis expediciones a aquella papelería encontré lo que hasta el día de hoy me pareció un ofertón. 2 tomos, uno del Capitán América y otro de los Cuatro Fantásticos, por 9,99 euros. Ni que decir tiene que acabaron en mi poder. Es más, aún los conservo. Ambos contienen historias excelentes, pero hubo una que, a pesar de no entenderla del todo, me impresionó sobremanera. En ella se revelaba que el personaje era judío, o por lo menos criado en un entorno donde el judaísmo era la religión prevalente. Desde entonces empezó a formarse poco a poco una pregunta en mi cabeza. ¿Creerán estos personajes en algún dios al igual que, pongamos, mis abuelos creen en el dios abrahámico? No me cogió por sorpresa, pues, que tuviera claro de qué iba a ser mi trabajo de fin de grado prácticamente desde que me matriculé en la universidad. Este es el primer vídeo de una serie de 4 en los que exploraremos cómo y cuánto influye la religión o la cultura que lo rodea en el género de superhéroes a lo largo de su historia, así como la forma en la que es reflejada por medio de las creencias de sus personajes. Para evitar abarcar demasiado, partiremos de las siguientes reglas. Primero y principal, no estamos buscando saber de qué religión es cada personaje. Eso no solo sería una tarea inabarcable, sino que ya existen páginas como comicbookreligion.com o adenes.com. Espérate, esto no estaba así antes. Vamos a la Wayback Machine y nos vamos a adherence.com o adherence.com, donde se intenta hacer esta tarea. E incluso en estos sitios se tira bastante de especulaciones hechas en foros de internet para los personajes menos conocidos. Segundo, nos centraremos solo en la representación de las 3 religiones mayoritarias monoteísticas, es decir, cristianismo, judaísmo e islam. Esas religiones que acabo de nombrar son las que más presencia han tenido históricamente en Estados Unidos. Y también por quitarnos de la ecuación a superhéroes que tengan su base en panteones mitológicos politeístas como son el griego o el nórdico. Esto no quiere decir que no se les nombre, pero no se les va a analizar en profundidad.
Por último, siempre partiremos de lo general a lo específico. Primero se dará un breve contexto histórico por el que están pasando tanto el país como la industria del TVO durante el momento que estemos analizando, y ya posteriormente saltaremos a poner la lupa sobre aquellos personajes de nuestro interés, así también como sus creadores y el trasfondo personal de estos. Cerraremos cada vídeo resumiendo cuál es el estado de la representación religiosa de cada época y a qué factores se debe. Con los prolegómenos ya expuestos, podemos empezar nuestro análisis. Y para ello, nos tenemos que remontar al génesis mismo de la industria del TVO por las tierras del tío Sam. Entre la década de 1880 y el año 1924, Estados Unidos recibió una considerable cantidad de inmigración judía. La vasta mayoría eran de etnia askenazí, procedentes de Europa del Este y de recursos muy bajos, que huían de una fuerte represión violenta en sus países de origen. El 85% de ellos entró por el puerto de Nueva York, echando raíces allí. El recibimiento por parte de los nativos no era lo que se dice positivo, quejándose, entre otras cosas, de que no se adaptaban a las costumbres del país. El caso es que la discriminación hacia los askenazí era harto palpable. Se les prohibía el acceso a algunos hoteles y restaurantes, así como ser parte de hermandades universitarias. Cualquier campo de trabajo artístico que se pudiera considerar prestigioso en la época, como la publicidad o la animación infantil, también les estaba vetado. La industria del TVO era la única salida que se les planteaba a estos jóvenes dibujantes y guionistas, pues era manejada por gente de su misma procedencia y por ende no eran discriminados por ese motivo. El nombre por el que se le conoce a este medio en inglés, comic book, hace referencia a la naturaleza de sus primeras obras, pequeñas historias humorísticas contadas en tiras y publicadas en periódicos. Sin embargo, el TVO como lo conocemos hoy vendría cuando Max Gaines, vendedor de periódicos en serios apuros económicos, se vio obligado a mudarse junto a su mujer y sus 2 hijos a casa de su madre en 1933. Un día que subió al desván de su casa, el Leprechaun todavía no existía, se encontró con unos periódicos viejos y se sentó a leer las viejas tiras cómicas que había en ellos. Mientras disfrutaba de la lectura, se le vino una idea a la cabeza. ¿Por qué no recopilar estas tiras en un libro? La gente pagaría por algo así. Tras varias pruebas, Famous Funnies número 1 se puso a la venta en febrero de 1934, convirtiéndose en el primer TVO mensual de la historia y suponiendo, a la postre, el génesis de toda una industria que perdura hasta nuestros días. Y ahora, pasemos a la materia. Jerry Siegel y Joe Shuster eran 2 muchachos de Cleveland que se conocieron en la secundaria y que conectaron nada más conocerse. Posiblemente se deba tanto a su afición por la ciencia ficción como a su triste trasfondo en común de abuso y escarnio por parte de sus compañeros e incluso de sus profesores. Ambos eran muchachos tímidos, apocados, con gafas, torpes y, la guinda sobre el pastel, hijos de inmigrantes judíos de Europa del Este. Su afán común de contar historias los llevaría a abarcar todo tipo de proyectos juntos, desde la autopublicación de fanzines en su mismo instituto hasta sus inicios como autores por encargo dentro de la National Alliance Publications, dentro de lo que actualmente es DC Comics. Y durante todo ese camino, una idea les seguiría desde el principio, ignorantes de que sería el inicio de una leyenda, la suya propia. En 1938, con fecha del mes de junio, se publicaría el primer número de Action Comics con una portada ya legendaria dentro de la cultura popular mundial. De lo que no se habla tanto, sin embargo, es de sus 13 primeras páginas, contenedoras de la primera aventura jamás publicada del Hombre de Acero. En ella se nos presenta al personaje con una sucinta página donde se nos muestra algo de su origen y sus poderes. Luego, vemos a un héroe bastante proactivo, echado para adelante, que no teme plantar cara al poderoso para defender tanto al inocente como al menos afortunado. Apenas unas cuantas páginas más adelante, vemos a Clark Kent, identidad civil de Superman, invitando a Lois Lane a una cita para esa misma noche. La forma de ser de ambas personalidades son diametralmente opuestas. Mientras que Superman es proactivo y valeroso, Kent es una persona apocada e insegura. Superman no se deja toser por nadie, mientras que a Clark le pasan la mano por la cara literalmente. Lois Lane siente una completa desidia por su compañero de trabajo, mientras que se queda completamente impresionada, incluso ojiplática, ante la presencia del hombre del mañana. Teniendo en cuenta lo que comentábamos hace unos instantes sobre las infancias de Siegel y Shuster, se podría decir que los autores estaban reflejando sus propias carencias e inseguridades en su personaje. Pero esto va mucho más allá. Y es que los adjetivos que hemos utilizado para describir tanto a los oriundos de Cleveland como al alter ego del Gran Boy Scout azul coinciden con el estereotipo que se tenía de los judíos askenazí de segunda generación en aquel entonces. Se pueden encontrar artículos de opinión de la época incluso, en los que eran definidos como físicamente débiles, mentalmente precoces y completamente mimados. Superman, en cambio, es todo lo contrario. Grande, valiente, habilidoso, con gran confianza en sí mismo. ¿Expresión artística de frustración epitales de los autores? ¿Parodia burlesca de los estereotipos judíos? Yo diría que ambas. Sin embargo, las raíces judías del personaje no se paran ahí. Bien es sabida la historia de origen del personaje.
padre científico prevé que su planeta explotará, por lo que mete a su único hijo en una nave en dirección hacia la Tierra. Este es encontrado posteriormente por una pareja del pequeño pueblo de Smallville y criado como un humano más hasta que sus poderes empiezan a manifestarse. Seguro que a muchos les suena familiar esta historia, sobre todo si se han criado en un país de tradición cristiana como yo. No son pocas las similitudes entre el nacimiento de Superman y el de Moisés, figura clave en el éxodo bíblico. Ambos personajes son salvados de una inminente desgracia a manos de sus padres, ambos son enviados a un mundo nuevo en el que crecen y hacen como suyo, ambos acaban por conocer sus orígenes y ambos pasan a ser el legendario bienhechor, uno como el que liberó al pueblo judío de la esclavitud egipcia, el otro como el campeón metahumano por excelencia de la Tierra. También se especula mucho con que el nombre kryptoniano del personaje, Kal-El, así como el de su padre, Jor-El, encierran alguna clase de significado en hebreo que relacionaría al personaje aún más, si cabe, con el trasfondo cultural de sus autores. En hebreo, el sufijo El es uno de los nombres usados por Dios en la Biblia, mientras que Kal es la raíz de varias palabras que indican ligereza, celeridad, receptáculo o voz. Sumando 2 y 2 podríamos decir que Kal-El podría traducirse como el receptáculo de Dios o la voz de Dios. Sin embargo, esta teoría pierde algo de fuerza cuando intentamos hacer lo mismo con el nombre de Jor-El, pues no existe ninguna sílaba Yor en hebreo. El biógrafo Larry Tai nos ofrece una visión del tema impagable. A veces, la búsqueda de significado religioso en nombres kryptonianos parece forzada. ¿Es Jor-El, padre de Superman, un juego de palabras hebreas para Dios enseña? ¿O es, como Jerry insistía, Jor de Jerome y el de Siegel, haciendo a Jerry Siegel más que cualquier deidad, el verdadero padre de Superman? No podemos estar seguros de lo aversados que estuvieran Jerry y Joe en la lengua hebrea o si querían siquiera que los nombres sonaran hebreos, pero sí podemos estar completamente seguros de que su creación bebe bastante de su fe y su cultura. Se habrán dado cuenta a estas alturas de que ninguna de estas lecturas que hemos sacado son explícitas. De hecho, no hay ni una sola mención a la fe que profesa Superman en esta historia. Y es que por entonces el TVO era considerado poco menos que un entretenimiento barato para niños, por lo que la forma de narrar, el lenguaje usado y la profundidad de sus temas eran cuanto menos limitadas. Sin embargo, como hemos podido ver, el trasfondo personal y cultural de Siegel y Shuster juegan un papel fundamental en la creación de Superman. Lo lógico sería pensar que esto cambiará en años venideros, que tanto la industria como el mismo medio evolucionarán de manera orgánica, y por tanto veremos historias más elaboradas, personajes más tridimensionales y, lo que nos interesa a nosotros, un bagaje religioso más detallado. Sin embargo, la cruzada personal de un psiquiatra provocaría no solo que el medio no avanzara durante varias décadas, sino que en ciertos aspectos incluso retrocediera considerablemente. Pero eso es material para el próximo capítulo.